Bien, mis hermanos, la palabra del Señor que hemos leído, ¿verdad? Vemos cómo aquí un hombre de Dios, como fue el apóstol Pablo, un hombre de Dios con un pasado que podríamos calificar en términos humanos como no de Dios, que cada uno puede decir, yo tengo mi parte de mi vida que pertenece a Dios y que fue guiada por Dios y que fue dirigida por el Señor y en el cual yo vi un cambio en mi vida, y sin embargo hay otra parte anterior en mi vida en la cual Dios no estaba, o en la cual Dios no estaba en mi corazón, y yo no honré a Dios, al contrario, lo deshonré, lo odié, ¿verdad? Una parte de la vida de todo ser humano antes de encontrarse con el Señor, o tal vez también en nuestra vida cristiana, algunos de nosotros puedan decir, también he tenido baches en mi vida cristiana en este tiempo, desde que conocí al Señor, he tenido tiempos en los que yo no he estado con Dios o no he estado bien con el Señor, o partes de mi vida que no pertenecen a Dios. Eso nosotros lo decimos en términos humanos. Pablo podría decir eso, tengo una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Sin embargo, nosotros al ver la palabra del Señor, entendemos que la vida del Hijo de Dios está completamente llena de la obra y de la misericordia de Dios. Entendemos que desde que un hijo del Señor nace en esta vida, cada evento, aunque nosotros no podamos explicar cómo, pero cada evento y cada cosa que sucedió en nuestra vida, incluso cada pecado que cometimos, de alguna manera Dios estaba ahí. No es que estuviera de acuerdo, por supuesto, con nuestros pecados, porque son nuestra responsabilidad. Sin embargo, Dios estaba ahí presente con su preciosa y perfecta voluntad, haciendo que en algún momento todas aquellas cosas que nosotros hicimos, todas aquellas cosas que nosotros pensamos, fueran parte de nuestra vida para que pudiéramos llegar al arrepentimiento, para que pudiéramos llegar a conocer a este Dios maravilloso que es tan diferente a lo que nosotros creíamos, a lo que nosotros pensábamos o nos imaginábamos acerca de Dios en algún momento. Sin embargo, como decía, uno puede distinguir momentos en que a lo mejor Dios, dice uno, no estaba en mi vida. Sin embargo, creemos nosotros que el Señor estuvo ahí en los peores momentos. Dios estaba con cada uno de nosotros cuando estábamos lejos, cuando a lo mejor blasfemamos o hicimos alguna declaración, hablamos algo en contra de Dios, cuando nos burlamos, cuando tal vez en nuestro pensamiento renegamos de Él, o decíamos que tal vez no creíamos, ¿verdad? O en algún momento nos quejamos del Señor, bendito es el nombre del Señor, Dios estaba ahí también. Y eso hace que hoy día tal vez usted al recordarlo sienta vergüenza, porque hoy día usted sabe que Dios estaba ahí, y que este Dios que lo ama tanto, que lo ha amado tanto, usted en algún momento lo ofendió y pecó en su misma presencia. Eso, mi hermano, nos hace pensar, nos hace entender de cómo el Señor, ¿cierto?, estaba en nuestra vida también, y estaba en el momento en que Pablo, ¿verdad?, en este caso, Pablo odiaba, ¿verdad?, a los cristianos, odiaba a los hijos de Dios. Cuando Pablo recibía, ¿cierto?, en una manera de apoyo, aquellos que estaban tomando sus piedras, recibían las ropas de ellos. Ellos se sacaban, ¿cierto?, sus ropas, se sacaban sus capas, sus túnicas, se las dejaban ahí, y Pablo estaba con una especie de custodio ahí, y eso significaba que él estaba apoyando el apedreamiento de Esteban, cuando ellos se sacaban sus ropas y tomaban piedras. Mientras eso hacían, Pablo no decía, no, yo no quiero tener nada que ver con esto. Él estaba ahí, él estaba recibiendo
esas ropas de aquellos hombres que mataron a Esteban, y dice que él respiraba amenazas. Dios estaba ahí. Sin embargo, cuando el Señor salió al encuentro de Pablo, porque Pablo no andaba buscándolo. Pablo no iba a buscar a los cristianos para saber y para conocer más de Dios, a ver si era verdad lo que ellos decían. Él iba a buscar cristianos porque él estaba seguro que los cristianos eran una secta, que ellos estaban blasfemando contra el Señor. Así que él no va a buscar la verdad, él no va a ver, no va a tratar de razonar con los cristianos, él iba respirando amenazas, él no iba buscando a Dios. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande. Lo que nos muestra aquí, que nos habla acerca de un amor derramado en el versículo 5, ¿cierto? Dice un amor que se derramó en nuestros corazones. Es un amor tan grande, inmerecido, algo que jamás usted podrá igualar, comparar, ni con el canto más hermoso que usted pueda entregarle al Señor, ni con el momento de emoción más grande que usted tenga hacia Dios. Agradeciendo su nombre, jamás va a poder igualar ese amor incomparable, ese amor derramado que Dios da a sus hijos, que Dios está dispuesto a atravesarse en nuestro camino, como lo hizo con Saulo, en ese camino, ¿cierto?, a la ciudad siria de Damasco. Cómo el Señor se le aparece de improviso, bendito es el nombre del Señor, de improviso para Saulo, en un momento en que Saulo, como decía, no buscaba y no pensaba en Dios, como aquel himno que cantábamos hoy en la mañana, no pensaba en mi alma, ni en la eternidad, desoía la voz de mi Dios. En ese momento y en ese tiempo creo que a muchos Dios nos salió al encuentro. En un momento en que no pensábamos en nuestra alma, que no pensábamos en la eternidad y que era el momento en que menos oíamos la voz de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios sale a nuestro encuentro y derrama su amor incondicional sobre nuestros corazones. Bendito es el nombre del Señor. Ese hombre acerca del que estamos hablando, Saulo, ¿cierto? Luego Pablo. Bendito es el nombre del Señor. Ese hombre es el que escribe esta carta desde su corazón. El Señor tratando a su vida, inspirándolo, para hablarle a una iglesia que él no conocía, una iglesia que no había sido formada por él. Fue una iglesia en la cual él no participó en la conversión o en la predicación hacia los primeros convertidos ahí en Roma. Se dice que probablemente los hermanos que formaron esa iglesia no tuvieron ningún contacto con ningún apóstol, ni con Pablo, ni con Pedro. ¿Cómo ellos, digamos, ahí en Roma, no tuvieron ningún contacto, ¿cierto?, con alguien que fuera ahí a Roma a fundar la iglesia, sino que es muy probable, se dice que algunos de ellos hayan estado cuando Pedro predicó el día de Pentecostés. Que aquellos, ¿cierto?, que estaban ahí, en esa masa, ¿cierto?, de gentiles, de personas que estaban ahí pasando por ese lugar, y dice que oían a aquellos hombres, ¿cierto?, y a aquellas mujeres que estaban reunidas en el aposento alto, hablando en diversos idiomas, dice, las maravillas de Dios. Y ellos dicen, nosotros oímos cómo estas personas que son del vulgo, que no tienen educación, que no saben hablar idiomas más que el propio, cómo ellos hablan las maravillas de Dios en nuestras lenguas, decían los hombres que estaban ahí sorprendidos. Bendito es el nombre del Señor. Se dice que algunos de esos hombres estaban ahí y luego regresaron al lugar de donde ellos venían, y algunos venían de Roma. Entonces, ellos, habiéndose convertido en ese lugar, habiendo recibido la verdad del Evangelio, ellos comenzaron a formar, ¿cierto?, esa iglesia a la cual se dirige Pablo aproximadamente en el año 56 después de Cristo. Se especula, en realidad no hay una fecha exacta, pero más o menos tendría que haber sido por ahí. Se dirige a ellos, mi hermano. Fíjese que esta carta a los romanos
Uno dice es una carta, pero usted vea lo extenso de la carta. Es la más larga de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Si usted ve todas las demás cartas de Pablo, Filipenses, Colosenses, si usted revisa las cartas de Pedro, si usted revisa las cartas de Juan y la carta de Judas, ¿cierto? Que está antes de Apocalipsis, esta definitivamente es la carta más larga. Por eso es que muchos ven la diferencia de esta carta, dicen esto es, claro, es una carta porque tiene saludo, porque tiene un desarrollo y porque tiene saludos finales también. Tiene todas las características de una carta, está dirigida a ciertas personas, ¿verdad? Sin embargo, es tan larga que más parece un libro, ¿cierto? Un manual como de teología, ¿cierto? Que escribe el apóstol Pablo, porque explica cosas tan profundas en toda esta carta. La carta de los romanos no está dirigida porque hubiera algún problema específico, sino que el apóstol Pablo habla, ¿cierto? Acerca del Evangelio, habla acerca del pecado del ser humano y de la solución para ese pecado. Si lo pudiéramos hablar en una palabra muy simple, la solución. La solución es algo como tan instantáneo, ¿cierto? Cuando uno dice, tengo la solución y le parece algo sencillo. La solución al pecado no es algo sencillo porque el pecado no es algo simple. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y nos dé de su gracia. Amén. Amén. Cuando Pablo, ¿cierto? En los capítulos anteriores de esta carta se extiende tanto hablando, ¿cierto? A una iglesia que estaba conformada por judíos y por gentiles, pero que aparentemente la mayoría de las personas que estaban en esa iglesia en Roma eran gentiles. Eran gentiles. Entonces les explica, mi hermano, les explica el Evangelio detalladamente. Si usted ve, mi hermano, como decía en los capítulos anteriores, él comienza tratando, ¿cierto?, acerca del Evangelio, diciendo que es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente dice, y también al griego. Cuando dice griego está hablando de todas las personas que no son judías, los gentiles, en definitiva. Y empieza, mi hermano, si uno pudiera verlo así gráficamente, empieza en el capítulo 2, los empieza a golpear, ¿cierto? Vemos el látigo, vemos el mazo, el martillo de la ley de Dios, ¿cierto? Golpeándolos sin misericordia. Golpeándolos sin misericordia, mostrando lo culpables que son. Y cuando parecía, ¿cierto?, que le estaba dando de mazos a los gentiles, ¿cierto?, diciéndoles que ustedes han sido idólatras, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes, se encendieron en su lascivia, hacen cosas que no convienen. El Señor juzgará a todos aquellos que hacen las cosas que ustedes hacen, y cuando está así, parece, yo veo como que los judíos van en puntillas, así como cuando los niños quieren arrancarse, ¿verdad? Y van en puntillas para que los papás no los pillen, y entonces Pablo se da vuelta y empieza, y empieza, ¿cierto?, contra los judíos, empieza a golpearlos sin misericordia, lo que usa Pablo, ¿cierto? Estoy hablando del capítulo 2, el capítulo 3, lo que usa el apóstol Pablo en la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es la misma palabra del Señor que Pablo está usando para condenarlos. Para condenarlos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ver su culpa. Ellos necesitaban ver que el ser humano es culpable ante el Señor. Que nosotros, mi hermano, no tenemos escapatoria ante la perfección de Dios, ante la justicia de Dios. Si usted revisa por ahí, ¿cierto?, el capítulo 1, ve términos, ¿cierto?, tan tremendos como, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Imagínense, la ira de Dios se revela desde el cielo. Uno puede imaginarse el cielo abriéndose y un rayo, ¿cierto?, tremendo cayendo sobre nosotros. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con aquellos que detienen la verdad con su pecado, con aquellos que han tapado a Dios, que lo han apartado, lo han alejado de su vida y que solamente tienen pecado en su corazón. No le han amado, lo han cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. No pueden alegar que no lo conocen. No pueden alegar que no lo conocen, porque la obra de Dios está a la vista de todos ellos y ellos pueden saber que Dios es real, que Dios existe. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y luego, como decía, empieza, ¿cierto?, a tomar el martillo para golpear, ¿cierto?, a los judíos. Y le dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Entonces, cuando ya estamos, ¿cierto?, en el capítulo 3, ya, ¿cierto?, los tiene casi muertos, y si usted se pone a leer ahí, mi hermano, usted también va a terminar casi muerto, ahí hasta ese capítulo, ¿cierto? Cuando entonces, el Señor, a través de Pablo, empieza a hablar, ¿cierto?, de su misericordia, de que ninguno de nosotros, ¿cierto?, puede alcanzar el perdón de Dios, ni puede alcanzar, mi hermano, la gracia, la salvación de parte del Señor, porque solamente es Él el que trae la solución, como decía, al problema. Y es, mi hermano, como lo dice después en el capítulo 4, dice: a través de la fe en el Señor Jesucristo. Al final del capítulo 3 y luego en el capítulo 4. Como solamente por creer en el Señor Jesucristo y no por ninguna otra cosa podemos alcanzar el perdón de Dios. Y esto, mi hermano, es tan maravilloso, espero explicarlo de la mejor forma, que el Señor en la cruz hace un intercambio. Él, mi hermano, lleva nuestro pecado y nos da su justicia a nosotros. Él nos cubre con su manto de justicia para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. El Señor nos declara justos. Aquellos que creemos en el Señor nos declara justos, aunque no lo somos, porque la justicia de Jesús cubre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. A eso es lo que le llamamos la justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí en el capítulo 5 ya, ¿cierto?, Pablo dice: ustedes que han sido justificados porque creyeron en el Señor, porque tuvieron fe en su sacrificio, eso, mi hermano, trae múltiples beneficios, trae muchísimos resultados positivos para el creyente, bendiciones muy grandes para el Hijo de Dios, si logramos entender que hemos sido justificados por la fe en Él solamente. Y la primera, y muy importante, es la paz con Dios. Esa paz con Dios, como alguna vez he explicado, se trata de la paz que existe entre dos ejércitos enemigos. Es el hombre, ¿cierto?, pecador, luchando contra un Dios santo, bataleando contra él y creyendo que en algún momento lo puede hacer desaparecer de su vida. Cuando el Señor llega al corazón de un hombre, el hombre se rinde, deja de luchar porque entiende que no puede contra Dios. Y el Señor hace la paz con él y se reconcilia mediante la sangre de Jesucristo el Señor. Amén. Se reconcilia con él, mi hermano, y se acaba la guerra. Bendito es el nombre del Señor. Ahora hay paz, pero no solamente significa que Dios no nos va a atacar o Dios no nos va a hacer nada,
sino que más aún que eso, es que Dios ahora nos ama. Y que ahora entramos en una relación, ¿cierto?, de amistad y de unión íntima con el Señor. Ahora, hermano, aunque no perfectamente, pero ahora amamos a Dios por misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Viene la paz, ¿cierto? Esa paz que nos permite comenzar una nueva vida. Porque, como dice la Escritura, no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo voy a caminar con Dios si yo no tengo paz con Él? ¿Cómo voy a andar con el Señor si yo no me rindo, me someto y le obedezco a Él y le amo? Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, esta primera parte, ¿cierto?, que tenemos de la justificación es sumamente importante, es básica. Tengo paz con el Señor y ahora ando con Él. Y esa vida nueva que tenemos ahora con el Señor, mi hermano, es un progreso y es un crecimiento. Es una obra que Dios continúa haciendo hasta que nosotros partamos a la presencia del Señor y la obra esté completa y perfecta. Como lo dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Fíjese, aquí dice, por Cristo, ¿cierto? Por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, a poder estar con el Señor. Aquí en nuestra vida podemos estar nosotros con el Señor. Podemos tener acceso libre, ¿cierto?, al Señor. Y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos, mi hermano, pienso que muchos de nosotros se alegra, se goza, cuando piensa y logra imaginar un momento de estar en la gloria de Dios. De estar en su presencia, de estar, ¿cierto?, ante Él, ante su rostro, de solo pensar en ese momento, probablemente nuestro corazón, ¿cierto?, se alegra tan grandemente que podemos llegar hasta las lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí Pablo, ¿cierto?, nos da otra motivo, otra circunstancia en la cual gozarnos o gloriarnos, como dice en la Escritura, es decir, jactarnos, ¿cierto? Nos dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí ya empieza lo raro para nosotros, porque humanamente el hombre no quiere el sufrimiento, no quiere la tribulación, no quiere el padecimiento, tratamos de rodearlo, esperamos, ¿cierto?, no pasar por una dificultad ni la más mínima. No queremos sufrir con nuestra familia, no queremos sufrir por la muerte de alguien, no queremos pasar, ¿cierto?, por una enfermedad dolorosa, tal vez, ¿cierto?, es lo que menos queremos. Humanamente siempre tratamos, ¿cierto?, de que en nuestra mente pensamos nosotros que podemos evitar que eso nos ocurra, pero la verdad es que eso no está en nuestras manos, sino que nuestra vida y todas sus circunstancias están en las manos del Señor. Lo que como iglesia tenemos que entender es que si tenemos que atravesar tribulaciones, esas tribulaciones, ese sufrimiento, en nosotros tiene un efecto positivo de crecimiento. Tiene un efecto positivo, ¿cierto?, de que somos formados y somos moldeados. Como cuando algo se está sometiendo, ¿cierto?, a calor para poder servir, ¿cierto?, para algo, como por ejemplo, cuando se trabaja, ¿cierto?, para hacer alguna especie de cuchilla, ¿cierto?, de espada, se somete a altísima temperatura para que luego, ¿cierto?, esté forjada, como se dice, y esté dura y tenga, ¿cierto?, la consistencia adecuada para servirnos, para lo cual vamos a ocupar, ¿cierto?, ese cuchillo o lo que sea, ¿cierto?, que se forja. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si no se somete a esas altas temperaturas, si no se somete, ¿cierto?, al fuego, esa espada o ese cuchillo, ¿verdad?, no estará listo ni preparado. Por lo tanto, el Señor en nuestra vida cristiana empieza, ¿cierto?, a prepararnos, empieza a formar un carácter en nosotros. El Señor empieza a formar un carácter.
Y para formar ese carácter, para formar, ¿cierto?, esa forma de ser, como podríamos decir en palabras simples el carácter, la forma de ser que Dios quiere formar en nosotros, para eso nosotros tenemos que ser sometidos, por decirlo así, al taller, ¿cierto?, y a las herramientas que Dios tiene para darnos la forma que Él quiere. Y ese, mi hermano, es el tiempo y es el momento que probablemente es muy doloroso y será, y es muy doloroso para aquellos que han pasado, ¿cierto?, por ese tiempo, por esa etapa, pero cada tribulación y cada sufrimiento lo que va reflejando en nosotros es un crecimiento y es una formación de carácter, firmeza. Fíjese lo que dice en el versículo 3, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El sufrimiento lo que tiene que producir es paciencia. Pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene paz con Dios? Cuando alguien no está en amistad con el Señor, lo que hace, ¿cierto?, es renegar contra Dios. Lo que hace es amargarse y es quejarse, llenarse de amargura el corazón hasta el punto, ¿cierto?, de renegar contra el Señor. ¿Cuántas personas tal vez usted ha conocido en algún momento en la iglesia y que ellos se apartaron, se fueron de la iglesia porque sufrieron, experimentaron un dolor que para ellos fue muy fuerte? Y lo que sale de su boca y de sus corazones es queja, es amargura, es dolor, es resentimiento contra Dios, porque concluyen ellos equivocadamente, dicen, ¿cómo Dios permitió que esto me pasara a mí? ¿Cierto? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar? ¿Por qué, hermano? Porque es muy probable que ellos no hayan experimentado realmente lo que es tener paz con Dios, el amar verdaderamente al Señor y el estar reconciliado con Dios después de una vida de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando llegó algo a su vida, ellos pensaron que no lo merecían. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios y entendemos, mi hermano, que nosotros merecíamos la condenación eterna y que Dios detuvo su mano por misericordia y que nos amó en Jesucristo y que ahora experimentamos algún dolor, algún sufrimiento y sabemos que la mano de Dios está ahí formándonos, dándonos paciencia, dándonos firmeza de carácter, resistencia, no dureza, no endureciéndonos, no haciéndonos insensibles, porque ese es el otro riesgo, hermano, cuando una persona pasa sufrimientos y dolores y se endurece y dice, no, yo ya no creo en las personas, por ejemplo, ¿cierto? Me decepcionaron, me traicionaron, yo no creo en las personas. Se endurece. Sin embargo, mi hermano, lo que hace el Señor es formar el carácter, no endurecer el corazón, sino que darle firmeza al carácter, a nuestra forma de ser. Resistimos, somos capaces de soportar, somos capaces de aguantar. Y esa capacidad de soportar es por un tiempo prolongado. Es como alguien, ¿cierto?, que llevara, por ejemplo, un piano arrastrándolo, ¿cierto?, del primer piso hasta el séptimo piso, por ejemplo, ¿cierto? Es un peso grande y por un tiempo prolongado. Esa es la paciencia de la cual el Señor aquí nos habla, llevar un peso grande y por largo tiempo. Dice, y la paciencia produce prueba. De repente uno puede interpretar equivocadamente ese versículo, ¿cierto? Dice, bueno, yo no le voy a pedir paciencia al Señor, ¿cierto? A lo mejor alguna de ustedes ha escuchado eso, ¿cierto? No le pidamos paciencia, porque si le pedimos paciencia, el Señor me va a mandar otra prueba, ¿cierto? Pero ese no es el sentido, ese no es el sentido de este versículo, sino que lo que quiere decir es que el Señor está formando, ¿cierto?, nuestro carácter y nuestro carácter va a ser aprobado. Eso significa prueba. O sea, el Señor, ¿cierto?, va a formar, ¿cierto?, nuestro carácter y luego lo va a hacer así y va a decir, está bueno para lo que lo necesito. Eso significa que la paciencia produce prueba. Y luego dice, la prueba produce esperanza. Cuando ya
hemos sido aprobados y pasamos, ¿cierto?, la dificultad, el sufrimiento y lo pasamos con el Señor, entonces, mi hermano, dice, esta prueba produce esperanza. Tenemos una mayor esperanza aún de que el Señor está con nosotros y de que vamos a estar para siempre con el Señor. Que si pasamos, ¿cierto?, por un valle de sombra de muerte, el Señor entonces va a estar siempre con nosotros. Y aunque tengamos que pasar cualquier otra dificultad, vamos a estar seguros de que así como estuvo Dios con nosotros en el pasado, va a volver a estar. Bendito es el nombre del Señor. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor tan grande que se derramó sobre nosotros y esa esperanza tan gloriosa que está en nuestros corazones, dice, no avergüenza, no defrauda. No hay, mi hermano, forma alguna de que nosotros podamos ser defraudados por el Señor. Dice, todo aquel que invoca al Señor no será defraudado. Todo aquel que confía en el Señor no será defraudado. No seremos avergonzados porque la esperanza de la que habla la palabra de Dios es una esperanza cierta. Algunas veces le he dicho, ¿cierto? Cuando uno dice tener esperanza de algo, esa esperanza es como una ilusión, ¿cierto? Algo que parece no real, algo que podría ser, pero lo más probable es que no, ¿cierto? Que dice, tengo esperanza de lograr tal cosa. Pero cuando la Biblia nos habla de esperanza, es algo cierto, es algo real, pero que no se ve. Bendito es el nombre del Señor, pero podemos estar plenamente confiados y no seremos defraudados, no seremos avergonzados de que el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Y a veces parece, a nosotros nos va a parecer cuando estemos en problemas, en prueba, en dificultad, a nosotros nos va a parecer que el Señor como que no estuviera o como que se retirara. Y usted va a orar y probablemente dirá, no siento que el Señor está aquí, no siento que el Señor me escucha. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Dios? Dios está formando su carácter. Usted tiene que pasar ese momento, usted tiene que pasar esa dificultad, usted tiene que pasar por ese lugar estrecho, rodeado de voces negativas en su mente, en su corazón, de desesperanza, para que atravesando ese tiempo usted vea que la mano de Dios lo guió, a pesar de las dificultades y las adversidades. Y cuando haya atravesado ese valle de lágrimas, como le dice por ahí la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que usted es otra persona, que usted es un cristiano con un carácter más firme que antes de haber pasado por esa dificultad. No es un cristiano duro e insensible, sino firme, que es muy diferente. Usted sigue sensible al Señor, usted sigue con la capacidad de amar a otros, pero su carácter es más firme que antes. Por eso, hermano, en la prueba, en la dificultad, tengamos esperanza. Sepamos que la prueba, que la tribulación, mi hermano, no es algo de lo que nosotros nos tenemos que avergonzar. Hay personas hoy en día, mi hermano, que se avergüenzan siendo cristianas de estar enfermas. Y no les dicen a otros que están enfermos porque sienten vergüenza, porque creen que estar enfermo es igual a estar en pecado o estar lejos de Dios. Pero muchas veces, mi hermano, el pasar por dificultades, por dolores, es solamente la herramienta que Dios está usando para formarlo y para darle la firmeza que Dios quiere de usted. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor Jesucristo, y nada menos que el Señor Jesucristo, es el que está siendo formado en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Esa, mi hermano, es la meta. Así que Dios bendiga nuestras vidas, nuestros corazones. Que el Señor se glorifique en nuestras almas, porque el Señor está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está haciendo su obra y está perfeccionándola. Dios nos ayude y nos fortalezca en medio de las dificultades, de los problemas, de los dolores, y que el Señor, mi hermano, le dé a usted de su gracia
le bendiga y le ayude. Sepa que Dios no ha abandonado su obra, sino que es probable que esté más cerca que nunca ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Para el Señor sea la honra, la gloria y para mí su misericordia.